pam, pam. Les quiero contar que tenemos hoy día libros para regalar. Regalamos libros a gentileza de Me Gusta Leer Chile. Pueden participar usando el hashtag combinación clave y nombrando @Me Gusta Leer Chile. Los libros son estupendos. The Howard Sounds, Bob Dylan, la biografía. Edición ampliada. Premio Nobel. Premio Nobel. Premio Nobel Bob Dylan. Por supuesto. Premio Nobel. Así es que es una biografía ampliada, revisada, se explora la vida y obra de Bob Dylan. Completa. Howard Sounds. Y otra biografía, pero esta es autobiografía, creo, es la del poeta chileno Armando Uribe, un personaje. Estuve entrevistándolo. 3 veces estuve en su vida viuda. ¿Sabes que Armando Uribe, para el golpe militar, era embajador de Chile en China? Sí, señor. Y los chinos, que son lo más pragmáticos que hay, fueron de los primeros en reconocer el gobierno de Pinochet y tuvieron siempre una muy buena relación con el gobierno de Pinochet, los chinos, tanto así que Lucía Pinochet Iriart era la presidenta de Cultura de Sociedad Chino-Chilena durante mucho tiempo. Bueno, él era el embajador de Chile en China a la hora del golpe y se parapeta en la embajada y no sale. No reconoce el nuevo gobierno que ya tenían un embajador. Y los chinos le cortan la luz, le cortan el agua y le cortan el gas para que tú veas cómo decirlo. Y lo cuenta él muy divertidamente, no sé si estará en este libro, pero... es un tipo con mucho sentido del humor, nunca poner una sonrisa. Exactamente. ¿Ah? Y que podría él perfectamente haber sido un doble de esas películas como de Boris Karloff. Absolutamente. De Boris Karloff, de Drácula antigua. Sí. Un tipo muy sabio, muy inteligente. Una de sus mejores fórmulas es que tú sabes que él solo va a misa el día domingo. Entonces yo le pregunté, don Armando, ¿por qué no sale de su casa? Porque las cosas malas pasan porque la gente sale de su casa. Si la gente no saliera de su casa, no pasaría nada malo. No sería nada malo. Y tampoco se conocería, no sabría, la gente no sabría que hay más gente. Porque él es católico de misa dominical. Sí, ¿no? Y Armando Uribe, entonces, tiene este libro de Editorial Lumen, Vida Viuda, que también lo vamos a regalar, y ustedes tienen que pedirlo. Tiene varios libros, tiene literatura, y tiene un libro de actualidad, que es una carta abierta a Agustín Edwards. Es muy larga y es muy bueno, muy buen texto para comprender todo el periodo de los 70, los 60, los 70 en Chile, la intervención norteamericana, todo eso. Él era diplomático, tiene mucho. Entonces, recuérdense, hashtag combinación clave y nombrando @Me Gusta Leer Chile. Mirko Macari. ¿Qué tal? Hay harto tema, te voy a decir. Sí, pero hay que comentar algo del Mundial. Estaban muy entretenidas las semifinales. Las semifinales estaban muy entretenidas, sí. La verdad. El golpe croata. El golpe croata. El tío Andrónico en llama. Sí, pero era que no. Sí. No, pero tempranamente él dijo Croacia, ahí estaba camiseteado y apostó asado. Imagínate cómo hacer ese asado. Sí, varios asados. En todo caso, ayer Inglaterra durante buena parte del primer tiempo y los 10 primeros minutos del segundo tiempo parecía que era papaya el asunto, era cosa de esperar. Y Croacia metió, qué sé yo, enganchó en el segundo tiempo, cambió la velocidad, empató el partido y posteriormente en el segundo alargue volvió a hacer lo mismo, metió de nuevo. Yo solo quiero decir que Mirko es un nombre croata. Ah, bueno. Significa hombre de paz. ¿Así eso significa? Claro, tú sabes, el idioma del lado, la fórmula Mir es paz. Los rusos ponían una estación orbital que se llama Mir. Sí. Es un prefijo. Mira tú, ¿eh? Sí, paz. Y tú eres un hombre de paz. Tú no has venido a poner la espada, tú viniste a poner la paz. Exactamente. Ajá. Esa es mi misión. Contrariamente a la famosa frase de Jesucristo, yo no vengo a poner la paz, vengo a poner la espada. Así es. Que era remover las cosas, no ser más de lo mismo. Pondré padre contra hijo. Hermano contra hermano. Bueno, exactamente. En una metáfora de las más bonitas que hay probablemente en los evangelios. En el Nuevo Testamento. Mirko, además de el paso de Croacia a la final con Francia, hay una serie de cosas que están pasando. Yo hice la editorial sobre este all-in que le llamé
cuando tú apuestas el total de tus fichas porque no tienes más posibilidades, y que hizo el abogado Samuel Donoso ayer, abogado Patricio Contese, haciendo algo que pudo haberse conocido antes, con mucho más detalle, cuando Contese ya había testificado ante Pablo Gómez, el fiscal, y le había dicho que él conocía 45 otras empresas que habían hecho exactamente lo mismo que SQM, y Pablo Gómez no le preguntó qué empresa, deme un listado. Ahora voluntariamente las ofreció y exige que se diga por qué a ellas no le hicieron el mismo tratamiento. Bueno, claro, esa es una noticia, no noticia, en el sentido de que conocíamos a esas empresas, fueron profusamente publicados todos sus nombres en la prensa, y a vista y paciencia de todos, en el gobierno de Chile el Servicio de Impuestos Internos decidió, producto de la operación de cortafuego que se monta, ¿no? Simplemente pedirles que se rectificaran y tomar la decisión por siguiente, así de que ahí no iba a haber ningún tipo de acción judicial contra ella, porque eso significa abrir la caja de Pandora. Ese fue el cortafuego que se estableció para que esto no incendiara el país. Es lo mismo que tú ves o mecanismo en el momento en que el mago, que este operador de alto nivel entre política y dinero, exministro de Justicia de Brasil, cualquier coincidencia con la realidad es solo eso, él dice, bueno, tienes que salir a pagar una X cantidad de plata y a pedir perdón rápido, para que no entre la fiscalía acá. Entonces, oye, pero es mucha plata. Bueno, pero es esto o chao, ¿ah? o nos hundimos, hundimos todo el país. Y van a la fiscalía a amenazar, es decir, si vas contra todas, para la economía brasileña. Tú eliges, tiene una reunión con el fiscal nacional de Brasil y le dicen eso, ¿no? Es decir, a ver, esta decisión implica parar el país, tú paras la economía porque estamos todos. Paras política y económicamente el país. Bueno, eso es exactamente lo que ocurrió acá. Se pone un cortafuego. Ya, de los que hay antecedentes públicos y la fiscalía ya está investigando, ya está. Pero hasta ahí. Y el resto es una decisión política que se opera cuando era ministro del Interior Jorge Burgos, subsecretario del Interior Alewi, y ponen de subdirector jurídico de Impuestos Internos. Hacen todos los cambios. Primero se va a Llorrat, ¿no? Y después cambian al subdirector jurídico, se me olvidó el apellido, da una cantidad de entrevistas en la prensa, pasa información de que él tiene toda la voluntad de ir a la fiscalía, llevar todos los antecedentes porque esto es ilegal. Señor, fuera. Y ponen a Bernardo Lara, miembro de el directorio de la Fundación Dialoga, un abogado de confianza del mundo concertacionista, y ahí está el diseño del cortafuego. Es por ahí, por la subdirección jurídica. No, después, más adelante, unos meses más tarde, viene el cambio del director. Y ponen un técnico también, de hombre de confianza del ministro del Interior y su subsecretario. Y entonces sí, es una operación política, porque entre otras cosas, lo esencial era parar esto para que no llegara Bachelet, porque buena parte de las empresas, incluso las que tú mencionaste, aportaron a la precampaña. Era el diseño de precampaña de Bachelet, y eso implicaba, para que tuviera peso político, acordar que no se tocaba a ningún expresidente. Tú también mencionaste la sociedad Caburga, de la sociedad de inversiones, uno de los brazos de inversiones de Piñera. Entonces, ese es el acuerdo que ocurrió de manera lógica a vista y paciencia de todos. Todos lo vimos. Salieron todos los nombres, esto no ocurrió en la oscuridad. Fue evidente, por lo menos yo lo vi clarito, iba ocurriendo momento tras momento. Y entonces, claro, uno se hacía la pregunta, ¿van los que son el pato de la boda a aceptar ser solo ellos el pato de la boda? Y la respuesta que había en ese minuto era que, por ejemplo, en el caso de Contese, que tenía que autoinculparse de todo para que esto no escalara a Ponce Lerú, ¿no? Uno decía sí, que se le ofreció a Contese, bueno, mucha plata, y mantenerse en la empresa a través de su hijo, que está en el directorio, ¿no? Entonces, un pacto de bandidos, que se va a la cárcel y calla todo, se autoinculpa. Da la sensación de que, a la luz de los hechos, Contese ya no quiere irse solo, porque es el único de todos los casos de financiamiento irregular, mal llamado financiamiento irregular, que es corrupción de la política. Es el único que arriesga pena efectiva de cárcel. El único. Zafaron Lavín y Juan Carlos. Los mates. Los Pentas. Juan Carlos Lavín claro, y Choclodela, ¿no?
salvaron. Longueira se pide 4 años, va a ser remitido y reprochable conducta anterior, no va a ir a la cárcel. Y el único que debería ir a la cárcel, si es que no quieren que la multitud incendie la oficina central de la Fiscalía, va a ser Contese. Y da la sensación que no quiere irse solo, que lo encuentra injusto. Dice, oye, yo sí lo hice, pero no lo hice, lo hacíamos todos. Y lo hacíamos para salir todos, po. Claro, no creo que él tenga, y eso es lo interesante. ¿Cómo se llamaba el ministro de Obras Públicas de Lagos que va preso por Carlos Cruz? No creo que tenga el sentido de Estado de Carlos Cruz, Patricio Contese. Eso es lo que por lo menos se empieza a esbozar acá, ¿no? Que él sí dice, yo soy el único responsable, yo me voy a Capuchino, y después de eso se gana la beca Enrique Correa. Entonces lo está esperando un asiento con una oficina ahí en Imaginación, con un cheque suculento, porque hablando de Carlos Cruz, de Carlos Cruz, porque es recompensado por altos servicios al Estado. Y esos altos servicios al Estado implica que esto, cualquiera tiene que sacrificarse para que esto no llegue, cualquier peón tiene que sacrificarse para que esto no llegue al rey. Y el rey es el halago. Y entonces él cumple bien esa función. ¿Está Contese dispuesto a cumplir esa función con hidalguía, magnanimidad? Parece que no. Parece que no, pues vamos a ver. Pero aquí no hay nada nuevo en rigor. Y Contese ha hablado muy pocas veces, y cada vez que ha hablado tira pistas y cosas de informaciones. Él fue, por ejemplo, el que involucra a Meo. Claro. Hay él ha empezado a gotear, y parece que, como tú dices, muy bien dice, se da cuenta de que, chuta, todo está apuntando a que el único que se puede ir preso soy yo, y voy a quedar solo en esta cosa. Como esta es una república bananera aburrida, el tipo, claro, sigue vivo. En un país en cero ya está muerto. Ya no sé, pues los rusos le ponen plutonio, ¿cómo se llama Sí, no sé cómo se llama el veneno ese. Pero el hecho es que ayer el abogado tira todas las empresas adelante y dice, a ver, si es que mi cliente tiene que pagar por eso, entonces esta empresa, dígame por qué no. Y yo me imagino que hoy día en las reuniones de directorio de esas empresas debe haber unos minutos en la tabla para, a ver, evaluemos si esto puede ser factible, que nos pegue o que no nos pegue, porque ya creíamos que deben estar ocurriendo hasta ahora varios telefonazos, ¿no? Varios telefonazos para lograr callar a Contese, porque lo que está haciendo es mandando un mensaje, un pescado envuelto en diario, un mensaje siciliano. O sea, está diciendo, a ver, estoy incómodo, quizás mi precio es otro. Exacto, hay que renegociar. Quizás. Hay que renegociar porque soy el único que se va. No, muy entretenido. Mira, yo ayer pasaron dos cosas, ahora me voy a cambiar a lo internacional, pero pasaron dos cosas así de movidas que son brutales, así brutales. Esta es una, all-in, nos tiramos con todas las fichas y apróntense, porque esto lo único que significa es que va a haber una cantidad de filtraciones enorme. Y la otra es lo que hace Trump ayer en la OTAN. O sea, ayer se pasó. Yo encuentro, era casi hasta admirable el gesto de pachorra que se pegó. En el desayuno, antes de la reunión de la OTAN, en el desayuno, de repente, él deja entrar a los periodistas. Cosa que no normalmente tenía una reunión con el presidente, el director de la OTAN, que era el noruego, que no tenía idea de lo que iba a pasar. Y están los periodistas ahí y él se pone a hablar, Trump, y de repente lanza el misil. Y señala que aquí Alemania es un rehén de Rusia. Porque Alemania, bueno, miente ahí ahora, pero puede ser que en el futuro sea así. El 60% de su energía depende del gas natural que viene de Rusia. La verdad es que es más o menos el 20%. Pero va a ser más ahora que ese gas llega. Y tiene razón. Y que ha construido un conducto de gas desde Rusia a Alemania, y que eso significa de que ella además se ha transformado en un vendedor de gas natural ruso para el resto de Europa, y que en todas estas cosas la OTAN, que nació para enfrentarse al Pacto de Varsovia liderado por la Unión Soviética, donde Rusia era tutelar, además no pone ni chipea el 2% que se compromete del PIB a poner en inversión militar. Y por lo tanto dice, eso no puede seguir pasando acá. Y quedó la crema. Yo veía la cara del noruego que tuvo que contestar, porque los periodistas le preguntan al director, ¿y usted qué opina?
y él dice una cosa así amorosa, así como diciendo, bueno, mientras estemos todos juntos, podemos ser amigos y podemos complementarnos. Los burócratas tradicionales de esos aparatos no están preparados para Trump. No están preparados para Trump. Y se pega este misilazo antes de la reunión. Y después viene la segunda pata, porque él dijo ya, voy a tirar un misilazo chico, pero voy a tirar un misilazo grande ahora. Que en la tarde dice que para que esta cosa continúe, todos tienen que duplicar su aporte. No el 2% del PIB para inversión militar, 4% del PIB. Punto. Y ahora en 2 años. Al tiro. Ya, chao. Cosa que sabe él que no puede ser. Que ningún país europeo está en condiciones de hacerlo. Por lo tanto, la pregunta es, ¿por qué tira algo que sabe que le van a responder que no? Y sabiendo que viene una reunión con Putin ahora, creo que en esta misma semana. Claro, que además él calificó la reunión con Putin como la única reunión interesante además que iba a tener en la gira. Que ahí sí, que ahí era un gallito entre macho alfa. Claro, macho alfa. Claro, se reconocen, se olfatean como iguales. Claro, va con todos sus aliados. Mira, sus aliados más acérrimos, los aliados que han puesto soldados donde Estados Unidos ha apuntado el dedo. Le han puesto soldados y vidas de otros. Como periodistas lo narramos como anecdótico, pero probablemente en 10 años más los historiadores van a marcar el punto del fin del bloque occidental como tal, de Occidente como un bloque frente a otras potencias mundiales. La Alianza Atlántica, que se llama, que es básicamente con Inglaterra, pero que se extiende al resto de Europa desde el contexto de la Guerra Fría. A eso le está bajando la cortina con mucha velocidad. Ya viene medio muerto hace rato esa idea geopolítica, y ahora lo que está haciendo Trump, que no es nada más ni nada menos que cumplir lo que prometió en la campaña. Es un Estados Unidos aislacionista, un Estados Unidos sin vocación de potencia imperial, con compromiso global occidental, como líder de Occidente en el mundo, en Asia, en Oriente, en Medio Oriente, frente a los rusos, frente a todos los desafíos geopolíticos que en ese imaginario de mundo se construyeron. Y eso lo está bajando de una plumada porque su agenda es interna, ¿no? Su agenda es tener lucas. Entonces, a ver, si lo que va a hacer en esta gira es ir a turquearlos, po. O sea, es que yo ya me aburrí de toda esta plata. Necesito esta plata para mí, para hacer cosas adentro. Y en el contexto, además, de un jugador de póker que tira varios juegos a la vez, pues si está en la guerra comercial con China. No, él gusta de tener varios frentes abiertos, se siente claramente desafiado y se siente motivado, adrenalínico el personaje. Repito, lo comentamos acá una vez, si tú ves el documental de Netflix, que hay en Netflix sobre Trump, son 4... Sobre la historia. Claro, cómo llegó. Estás viendo la continuidad exacta del personaje, el blufeador. Cuando digo blufeador no lo desmerezco, es un apostador que comprende la naturaleza humana y entiende que todas las convenciones pueden ser saltadas por voluntad de poder, por decisión, por ímpetu. Y además, desde una lógica muy solitaria, muy personal, es que es muy negadora de la esencia de la política, o como los políticos de carrera entienden la política. Sí, ayer yo lo veía mientras hablaba con este pobre noruego que no sabía cómo responder a todo este tipo de cosas, y yo pensaba, pero esto decide hacerlo en el desayuno, un desayuno totalmente trivial, absolutamente para protocolo, absolutamente para tomar fotos, donde no se dice absolutamente nada, y tira esta bomba que le pega después más fuerte cuando dice que cambiaron las reglas del juego. Las reglas del juego a partir de ahora son 4% del PIB ponen los países de la OTAN, o si no, saca a la OTAN. Y el escenario que eligió es muy Trump. Claro, y esto es en la antesala de reunirse con Putin, donde en una de esas aparece una nueva alianza pasado mañana. Lo que tú dices del desayuno es muy Trump, porque él es amigo de la sorpresa. Entiende que en la sorpresa toma la ventaja. Si va a hacer lo obvio, es decir, y va a fijar su posición en el marco de un discurso tradicional, y en la conferencia final del asunto que va a trascender a la prensa, eso ya no es Trump, ¿no? Por eso que él gobierna por Twitter. Entonces, él va marcando la agenda, todos vamos conversando, vamos detrás de él. Nos va sorprendiendo a todos y va sorprendiendo a todo el resto de los líderes políticos. Tiene la iniciativa. Ahora,
ojo con, que aquí lo podemos aterrizar un poco en Chile, ojo con creer, porque estas cosas pasan, de que tú puedes imitar el modelo de Trump sin tener lo que tiene Trump. Trump es presidente de Estados Unidos, tiene el poder económico y militar más grande del planeta detrás de sus palabras. Si tú tratas de imitar a Trump y no tienes el poder potente, económico o fuerte o tutelar de tus palabras, te podéis pegar un chiripazo, pero gigantesco, porque pueden aparecer muchos gallos que dicen, oye, lo que hay que hacer, bueno, es ponerle un gallo que hable duro. Sí, puede funcionarte durante un ratito, puedes sacar 8%. Pero si tú quieres pasar a sacar, tienes que acumular poder, tienes que tener algo que efectivamente, más que las palabras, parezca que sucede. Lo mismo le va a pasar a Trump ahora. Trump ha hecho una cosa que tú lo dijiste muy bien, es un apostador y por lo tanto ha hecho una serie de promesas respecto de romper determinados tratos, establecer o reordenar la alianza, hacer asociaciones nuevas. Pero de todas las cosas que ha dicho que va a hacer, todavía no las hace más allá de las palabras. O sea, en algún momento dado alguien va a decir, mira, Trump tiene que mostrar si es que efectivamente alguien le va a decir, Olin, ya, muéstrame las cartas. ¿Estáis bloqueando o no estáis bloqueando? ¿Qué dices tú de no las hace efectivamente? La guerra comercial con China ya partió efectivamente. Por eso, ya mira, la guerra comercial con China efectivamente es la única cosa que ha efectivamente hecho de las cosas que dijo que iba a hacer. ¿Y qué son? El muro. No, el muro está. La cosa inmigratoria que tiró terminó en una cosa que le rebotó en contra y ha tenido que hacer una serie de piruetas por la separación de los padres con los hijos y toda la demás. Se retiró de una serie de tratados, tratados que considera pésimo, el Acuerdo de París y una serie de cosas más, y no ha dicho exactamente qué va a hacer en contrario. Pero en el ámbito de las cosas que son materiales, que tú tienes relaciones materiales. Por ejemplo, ahora en la OTAN, acaba de decir, se duplica el aporte de los tipos o. La pregunta es, ¿o qué? Se acaba la OTAN. Puede ser. El tipo dice, no, sabes que yo me he retirado de varios pactos, me retiro de este también. Y como yo quiero Make America First, para eso me basta para petarme en mi territorio y con las personas que yo escojo que sean mis amigos. Claro, pero eso no, eso ya es otro pelaje. El poder hoy día lo tiene que encontrar la agenda, porque la agenda la pone Trump. Sí, pero hasta ahora sí, ganancias, pero hasta ahora es pura agenda comunicacional. Bueno, claro, su poder es básicamente un poder retórico. Su convicción de que puede torcer las cuestiones por la vía de señales. Él construye, por eso que recomendaba el documental, porque él va construyendo su imperio inmobiliario, ¿no? Y hay un entrevistado que recorre todo el documental, que es un periodista experto en finanzas, y él va siguiendo a Trump y le va haciendo preguntas, y va diciendo en el documental este periodista experto en finanzas que los números que tira Trump para cada uno de sus proyectos son siempre falsos. Se nota, él se da cuenta inmediatamente que Trump no tiene idea de los números, pero lo que hace Trump es tirar el número que se le ocurrió en el minuto. Ahora, en la práctica, siempre consigue tener el proyecto que quiere tener, ¿no? Entonces el número es una cuestión secundaria, la veracidad de fondo de una afirmación de Trump es una cuestión secundaria, porque lo esencial es que el tipo manifiesta la voluntad de hacer algo. El cómo lo hace da lo mismo, pero lo hace. Sí, pero yo te insisto en un punto, tanto en el documental de Netflix, que se demuestra muy bien, como en la situación en la que está hoy día como presidente de Estados Unidos, la variable más importante que tiene es que en el caso del documental el tipo tenía la decisión, tenía los permisos, coimeaba lo que había que coimear y hacía el edificio. O sea, te pasaba de las palabras, por muy falsas que fueran, a la acción. Y ahora, hasta ahora, hay una percepción de que este gallo dice una cantidad de cosas brutales y eventualmente las puede hacer porque tiene el poder para hacerlas. Sí, ese es el punto. El modelo Trump necesita que tú tengáis el respaldo de o una cuenta corriente gigantesca o de una institucionalidad brutal para poder generar la venia que el tipo recibe. Y todos sus proyectos, además, tú lo ves en el documental, tienen 10 veces menos valor que el que él vende.
Sí. Es un gran vendedor de humo. Las torres Trump son, desde el punto de vista de la construcción, bien ahí nomás. Pero tienen el valor que tienen por el bombín con el que él infla las cosas. Esto va a ser lo más nuevo, lo mejor, lo que es un gran vendedor. Me acuerdo de Ogmandino, el vendedor más grande del mundo. Ese libro, el libro más vendido. Ese sí, ahí está. Es un bestseller de los 80, ahí sí que se me cayó el carnet, claro. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Hora clave. Son las 8:57 minutos. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. Los que sabemos de café, conocemos el secreto. Hace más de 75 años que en Cabrales buscamos en las plantaciones los mejores granos para darte el mejor café como a vos te gusta. Tostado por manos expertas, de exquisito aroma y sabor y en todas las variedades. Cabrales es ideal para disfrutar en todo momento y lugar. Cabrales significa buen café. Encuéntranos en los mejores hoteles, restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Pedí una demostración en cafecabrales.cl y descubrí por qué somos el café número 1 de la Argentina. Cabrales, dedicados al café. Para hacer un buen negocio, necesita ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Los Nogales y compruebe que superaremos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 223-356958. A 2 cuadras del Metro Estación Los Leones. Hotel Nogales, Los Nogales 741 Providencia. Y ahora se sube al escenario a recibir el premio a la más buenísima para llegar a jugar con los niños. Redoble de tambores. El premio va para Belén Orellana. ¿Y sabes para qué también es buenísima ella? Para tomar manantial. Y cuando lo hace porque tiene el auténtico sabor del agua. Y es buenísima, porque es la única agua chilena premiada con el Superior Taste Award 2017. Y es buenísima, porque la puedes tener en tu casa u oficina. Pídela en manantial.com. Estamos de vuelta en combinación clave con el mostrador en la clave y Mirko Macari aquí con nosotros, y ya tenemos en contacto a María Jaraquemada, directora de incidencia de Espacio Público. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? No, Muy adelante bien. usted, don Fernando, por favor, no le van a quitar su... Bueno, teníamos ganas de conversar sobre varias cosas con ustedes en Espacio Público, en el entendido que muchas de lo que se denominó la legislación de probidad que hizo en algún momento dado el comité encabezado por Eduardo Engel, parecía que se generaba una nueva realidad, lo que efectivamente empezó a suceder, se generó una nueva realidad, pero quedan una serie de cosas pendientes que, según lo que hemos visto, aparentemente no han podido cristalizarse en proyectos de ley. Conocimos, por ejemplo, el que no se aceptó en la comisión mixta o no pasó el hecho de que se pudiera generar esta figura de cohecho sin necesidad de probar la contraprestación, que en varias legislaciones del mundo se tiene, se le conoce con distintos nombres, corrupción pasiva, en algunos casos. ¿Qué tanto queda desequilibrada todos los proyectos que se presentaron en el ámbito de las leyes a favor de la probidad, sin que aparezcan penas que son tutelares, como la del cohecho y el soborno, dentro de ella? A ver, efectivamente hubo bastante avance en cuanto a propuestas que hizo la Comisión Engel. De hecho, se aprobaron alrededor de 12 leyes y hubo muchas medidas administrativas. Por lo tanto, nosotros creemos que hubo un avance bastante grande y comparado también con otras comisiones que ha habido. El tema es que las propuestas eran, muchas de ellas, incluso a mediano y largo plazo, o sea, era una agenda muy completa. Entonces, por supuesto que quedaron temas que aún nos abarcan y que a nosotros nos preocupan. De hecho, uno de ellos grande es el tema de municipios, donde también, en el fondo, queda mucho por hacer, gastos en defensa, etcétera. Y
siempre estas leyes, de hecho, también durante los años 2015 y 2016, estas leyes tienen cierta resistencia. Son cambios bastante radicales en algunos casos, por ejemplo, todo lo que tenía que ver con financiamiento a la política, y siempre hay ciertos vetos o ciertas resistencias que, dependiendo de las épocas y de los casos que hayan, van como superándose. Y acá estamos viendo que efectivamente hay distintas visiones sobre cómo tiene que avanzarse para que tengamos sanciones realmente fuertes y disuasorias respecto al cohecho y el soborno. Y a nuestro juicio, lamentablemente, no es lo que está ocurriendo en la comisión mixta. Esto, de alguna manera, estamos conversando con María Jara Quemada, directora de Incidencia de Espacio Público. Esto, de alguna manera, rechaza lo que era toda la agenda de probidad en el sentido de, y tú lo mencionaste, hay todavía temas pendientes respecto de lo que la mirada que se tiene que tener y la transparencia que debe haber en materia de municipio, pero parecía bastante realista pensar que a la luz de todo lo que ha pasado se iban a subir las penas y se iba a darle el valor de importancia que tenía a las penas de cohecho o de soborno en el marco de financiamiento ilegal de la política, y bueno, y aparentemente eso no va a pasar. La verdad es que durante todo el proyecto, que lleva un buen tiempo en trámite, las penas que se estaban discutiendo eran más o menos las que se están aprobando. Entonces, tampoco nos está alejando de lo que ha sido el tono de la discusión. Y ahí hay muchas razones que se dan, que bueno, el sistema penal, que no le vamos a poner penas más altas que otros delitos, pero yo creo que en el fondo, si estamos discutiendo esto, y muchas veces como que se escuda los argumentos en, bueno, es que tenemos que hacer otro código penal. Está bien, pero mientras no tengamos otro código penal, no podemos dejar que sigan ocurriendo situaciones como la que está ocurriendo con el caso Penta. Vamos a ver qué pasa con ese QM, donde van a haber acusaciones de cohecho, pero vamos a ver qué pasa con la capacidad de probar el cohecho, que es en el fondo lo que nosotros estamos reclamando, que es algo muy difícil, que ocurre en otros países y que por eso se ha tomado esta decisión de tipificarlo de distinta manera. Entonces, la verdad es que, como te decía, o sea, muchas de estas leyes o proyectos de leyes, cuando se discuten, encuentran muchas resistencias por distintas razones, y yo no creo que se pueda tirar abajo todo lo que se ha avanzado en la agenda prohibida por esto, porque son distintos temas. O sea, en financiamiento de la política avanzamos muchísimo y tenemos reglas muy distintas. Pero sí, este es un tema que nos preocupa, porque al final la señal que se está dando es que el cohecho o la corrupción no sería tan grave como muchos creemos que lo es. Pero a ti te sorprende porque estamos en América Latina, no en Islandia. Entonces... pero en América Latina, o sea, en países vecinos tenemos sanciones bastante más altas para temas de corrupción. O sea, claro, pero en general el funcionario público, el político latino, está en la nómina de alguien. O sea, así funciona, esa es nuestra cultura, tiene que ver con cómo somos. Malamente podrían los incumbentes legislar de manera drástica sobre sí mismos. Y cuando hablo sobre sí mismos, no necesariamente sobre las personas, sino sobre su sistema. Todos los que están ahí en la comisión son políticos que tienen lotes dentro de los partidos. Cuando ganan los gobiernos, instalan a su gente. Su gente vive de algo, no solo de un sueldo, sino de una red de relaciones. En la manera, tú ves el caso Cabal ahora, por ejemplo, también lo que ves es la construcción de una red de poder transversal. Eso es muy latino, si tú quieres, muy sudaca. Entonces, también uno tiene que ir midiendo el contexto cultural en el que vive. O sea, yo creo que parte del choque de la opinión pública es que con la realidad, con la realidad de Penta, con la realidad de Soquimich, con la realidad de Cabal, tiene que ver con que se ha instalado un discurso del deber ser que viene de estas lógicas de que los políticos tienen que cumplir las cosas que dicen, de que las normas son para todos, que es una cosa como sajona. Y está en América Latina, donde todo eso se licúa, se relativiza, se adelgaza, porque así es como vivimos, para bien o para mal también, ¿no? En ese sentido no me siento sorprendido de que esto ocurra, me sorprendería que fuera lo contrario, que la comisión mixta aprobara sanciones drásticas efectivas contra el cohecho por el solo hecho de un político aparecer en la nómina de alguien o de un funcionario público aparecer en la nómina de alguien, se le sanciona. No tiene que ver con esto, no tiene que ver con el lugar donde vivimos, o me equivoco. A ver, en cierto sentido tiene razón. De hecho, muchas veces cuando los incumbentes están autorregulándose es cuando más complicaciones vemos para aprobar las leyes con buenos estándares. Pero esto ha ocurrido en todo lo que tiene que ver con la agenda de probidad en general, y hemos visto que en otros casos
donde también se veían afectados directamente, como el financiamiento a la política, que había un modus operandi que claramente no había comodidad de cambiarlo. Finalmente, porque también hubo medios de comunicación que estuvieron muy encima, la sociedad civil, se aprobaron buenas leyes. Entonces nosotros acá estamos tratando de que ocurra lo mismo. Es verdad que puede que no ocurra, es verdad que es muy difícil y que hay una cultura de intentar que esas cosas que se mantenga el statu quo, pero no por eso nosotros nos vamos a seguir empujando y la idea es que eso cambie. Y hay parlamentarios que han propuesto este tipo de modificaciones y nosotros esperamos que en el fondo el gobierno también se sume a esto. No podemos seguir esperando que tengamos un nuevo código penal que puede pasar quizás en cuántos años más para que efectivamente los delitos que son graves se sancionen como corresponden. O sea, al final, a mi juicio, no puede ser que una persona que va a piratear un libro tenga más sanción y más posibilidades de ir a la cárcel que alguien que recibe un soborno para legislar a favor de los intereses de una persona o para darle una licitación pública. O sea, yo creo que eso y en general la sensación que nosotros hemos palpado de muchos expertos en derecho penal es la misma. Estamos conversando con María Jaraquemada, directora de incidencia de Espacio Público. ¿Hay alguna instancia de revisión de todo lo que se ha hecho en materia de estas leyes de probidad? No había un tiempo para pegarle una mirada y decir a ver qué es lo que falta, qué es lo que se necesita apretar tuercas en algunas cosas. ¿No se fijó un periodo para eso después de la Comisión Engel? No se fijó un periodo, pero nosotros en Espacio Público con Ciudad Inteligente lo hicimos, y que es una plataforma que se llama observatorioanticorrupción.cl, donde estuvimos midiendo el avance y la calidad de las leyes y lo que se iba aprobando en relación a las propuestas de la Comisión Engel. Y ahí, como te decía, o sea, nosotros tenemos un avance que es de un 63%, una nota de calidad de un 4,5%, pero en el fondo hay bastante avance en muchos de los temas, principalmente en todo lo que tiene que ver con financiamiento a la política, y hay otros temas que se quedan más atrás. Pero estamos hablando de una agenda que se llevó en 2 años y medio desde que se presentó, no es un tiempo menor, y eran 236 propuestas, por lo tanto, como te decía, tenía una mirada más bien a mediano o largo plazo. Cuando se hicieron todas estas propuestas por la Comisión Engel, la idea fuera que fuera una hoja de ruta bastante amplia y no solo medidas urgentes como el financiamiento a la política, por ejemplo, que se tenían que tomar a raíz de los casos que fueron la causa de la Comisión Engel. Y nosotros esperamos que muchos de estos temas en el fondo los vaya tomando este gobierno, que de hecho varios de ellos están en su programa de gobierno, y todo el tema de la puerta giratoria que está tratando de regular el gobierno del presidente Piñera con el proyecto de ley de integridad pública, es uno de los temas que estaba en las propuestas de la Comisión Engel, por ejemplo. Hay una cosa que puede parecer paradójica, porque uno podría decir, mira, está bien, como un poco para usar la metáfora que decía Mirko, estamos en una situación donde en la política en general funciona con características que en otros países probablemente serían tildadas de irregular y en algunos casos de delictiva. Pero lo que se va a hacer es, a partir de lo que se hizo en la Comisión Engel, es que a futuro vamos a crear condiciones para que sea de otra manera. Y por lo tanto era súper importante esta discusión sobre cómo, por ejemplo, se veía el cohecho o se veía el soborno a funcionarios públicos a la distancia, ya sin posibilidad alguna de hacerlo retroactivo a las instancias actuales. Entonces uno decía, mira, me imagino que no los va a afectar a quienes a quienes van a decidir eso o a quienes están enfrentando los tribunales hoy día, pero sí puede darse una situación a futuro. Pero el hecho es que se rechazó ponerle o crear este concepto de corrupción pasiva como hay en otras partes. Pero tiene su lógica, mira. El diputado que presenta la moción de que el cohecho no requiere contraprestación para ser probado, o sea, que se acredite la contraprestación, sino que basta que esté el dinero para que sea cohecho, Leonardo Soto, que es un diputado reciente, sí, que es un diputado que está en una ofensiva, además, del Partido Socialista, y apoyan su moción los diputados del Frente Amplio, que son también diputados nuevos. ¿Quiénes rechazan eso? Insulza, Alamán, Arboe. ¿Quién más?
allá. Sí, sí. Jorge Alessandri. Los que tradicional, los de la derecha, pero no solo la derecha, los que tradicionalmente son caciques o figuras de partido, los que vienen de la transición. Entonces, eso tiene una dinámica explicativa. Yo creo que esto se puede cambiar y modificar en la medida en que pasen muchos más años y se renueve la clase política, en la medida que están los mismos políticos que son parte del club de siempre responden a otras lógicas, a la dinámica de abonarse de nosotros, nosotros no nos toquen, porque la estabilidad del país depende de nosotros. Claro, el riesgo que se corre con eso es que en el fondo se sigan sucediendo escándalos, sigan quedando impunes este tipo de delitos, y al final esto va alejando mucho a la ciudadanía de la democracia, disminuye la participación electoral, entonces no es un riesgo menor. Y por eso nosotros creemos que en verdad esto, además, como tú dices, Mirko, que entre un proyecto de ley de esta materia, que se discuta y que se apruebe, son años. Entonces, esta oportunidad la tenemos ahora y no la vamos a volver a tener quizás hasta cuándo. Entonces, por eso nosotros nos urge que de verdad este tema se vuelva a discutir. Ojalá, esto ya se votó, pero ojalá haya voluntad de reabrir la discusión, se discuta más profundamente y que el gobierno, porque en ese minuto se interpeló al gobierno para ver si apoyaba esto y dijo, en este momento no, podremos discutirlo en un nuevo Código Penal. O sea, yo creo que el momento de discutirlo es ahora. Y que quizás hay que sentarse de nuevo y que el gobierno sopese todos los argumentos pro, todos los argumentos en contra, se los den a todos los parlamentarios, porque por ejemplo el senador Huanchumilla se abstuvo porque sentía que no tenía toda la información para considerar si esto era positivo o era negativo y qué impactos podía tener. Entonces quizás se requiere una discusión más serena, más tranquila, con todos los argumentos sobre la mesa, pero no, es yo un te tema diría que relevante. se requiere una discusión menos serena, menos tranquila y con más presión que argumentos. Esto no se trata de argumentos, se trata de posiciones de fuerza. Lo que te está demostrando el resultado de esto es que la sensación de poder o de fuerza ya de los cambios transformadores ya pasó. En medio del gobierno de Bachelet, con la presidenta un día en la encuesta, con la prensa encima de los casos de corrupción política, el asunto estaba caliente, pasó la calentura. Y por lo tanto, y por eso esa es la consecuencia. Esto nunca tiene que ver con conversaciones tranquilas ni razonables, esto tiene que ver con condiciones de fuerza. Y de hecho mucho de lo que nosotros vemos es que efectivamente los temas que se aprobaron y que muchas veces afectaban a los incumbentes, bueno, era bajo la presión de que estábamos con los casos en la mira y con la crisis de probidad. Y que venía una elección. En el huracán, en el fondo. Entonces, efectivamente había como una presión más fuerte que hoy en día no la tenemos y que es lo que suele pasar con este tipo de agendas. Este tipo de agendas se aprueban bajo presión en momentos de crisis. Y ahora que estamos como saliendo, por así decirlo, porque en realidad estamos todavía viendo las consecuencias de esta crisis con todos los casos, saliendo las sentencias ahora, se siente que hay menos presión, pero yo creo que no es tan así. O sea, yo creo que con viendo los resultados de los casos, como que se vuelve un poco a aumentar la presión sobre hay que cambiar las cosas tal como estaban antes porque no están dando resultados. O sea, yo creo que ellos tienen la sensación de que ya salieron y alegar a la FIFA nomás, po. Porque no, ya la sensación es que ya se cerró esto. Yo te quería preguntar, pues, ¿qué te parece a ti, justamente como parte de esta lógica de mecanismos de presión a nivel de opinión pública, la solicitud que hacen los parlamentarios del Frente Amplio de que sea removido de su cargo el fiscal nacional Jorge Abot? ¿Generaría mejores condiciones para reconversar esta agenda para que los incumbentes se sientan más presionados a tomar otro tipo de decisiones? No sé si va a generar ese efecto, pero lo que yo sí creo que puede generar es un efecto mayor de rendición de cuentas del Ministerio Público. Yo creo que lo que hemos visto últimamente es que al final cada fiscal regional toma las decisiones de acuerdo a lo que estime conveniente, a si le va a ir mejor en el resultado del juicio o no, y yo creo que tienen que haber líneas mucho más claras de cuándo se adopta una decisión y por qué, y de rendirle cuenta a la ciudadanía, porque al final el Ministerio Público nos está representando a todos. Entonces, si la mayoría cree que se debería de haber instado por el cohecho en el caso Penta, si lo opinaba la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado, yo creo que ahí falta como una especie de mayor rendición de cuentas del Ministerio Público que hasta el momento, a mi juicio, no la ha habido. O sea, tanto. ¿tú votarías favorablemente la remoción si fuera ministra de la Suprema? No la votaría favorablemente probablemente, pero creo que todavía no creo que estén las condiciones para eso, pero sí creo que sí le genera presión al Ministerio Público de mayor rendición de cuentas de sus actos. Quizás en una de esas, la mayor presión que puede tener el Ministerio Público para la rendición de sus actos es que el cargo de fiscal nacional sea electo y no sea nominado menos por los senadores, digamos.
Como en muchos países del mundo es. Sí, no sé si es la mejor solución a politizar tanto el cargo, aunque ya lo está por la manera de nominación. O sea, yo creo que en general... o sea, no hay nada más politizado de cómo está hoy día. No sé si yo creo que el elección crees popular que... es más politizado aún, mucho más. O sea, tener que hacer una propuesta como de gobierno, por así decirlo, durante la Fiscalía Nacional, yo creo que es más politizado aún. Pero sí, yo creo que, y esto lo hemos dicho no solo a raíz del cargo del fiscal nacional, sino de otros nombramientos, que hay que mejorar bastante cómo se está llevando a cabo los nombramientos donde propone el presidente de la República y participa el Senado. O sea, ahí hay un muñequeo político que claramente no está bien. Con este caso de este fiscal nacional se llevaron a cabo reuniones en privado con los parlamentarios que iban a votar, lo cual tampoco parece razonable. Ahora se dice que son otros tiempos. Efectivamente, yo creo que eso no puede volver a ocurrir y tiene que haber mayores estándares de transparencia y también de rendición de cuentas de este tipo de decisiones como ocurre en otros países. No me parece mal que participe el poder político en este nombramiento, pero sí yo creo que hay que mejorar bastante los estándares de cómo se estaba haciendo antes. O sea, antes era una negociación totalmente oscura y yo creo que eso es lo que le está quitando legitimidad al Ministerio Público. Sí, yo voy a tirar, ya que estamos aquí en este mini programa que tenemos con Mirko cuando no viene nadie más. Este microespacio. Microespacio con una invitada como tú. Yo me voy a tirar un full. Yo tengo la impresión de que lo que se está pidiendo en distintas partes del mundo y que ya han ocurrido ya en varias partes del mundo, es mucho más presencia ocultadora y vigilante de la sociedad civil que de cosas que se arreglen a través de decisiones parlamentarias o decisiones de la superestructura que actualmente existe. De hecho, creo que no pecaría venial el que el fiscal nacional sea un cargo electo, como en muchos países del mundo, mucho más desarrollados. Creo, por ejemplo, y aquí creo que deberá contemplarse a un mediano plazo el que pueda haber juicios conjurados, en el sentido de que haya una observación de la ciudadanía respecto de determinadas cosas que va a tomar tiempo, que es otra situación mucho más mayúscula, que probablemente no es una cosa instantánea de todas maneras, pero lo que está ocurriendo es que si es que la política sigue funcionando endogámicamente como está funcionando, la mirada desde afuera hacia la situación política va a ser la de nosotros contra ellos y va a ser una situación tremendamente dañina institucionalmente porque, como dice Mirko, le encuentro razón, no está en la naturaleza de un cuerpo legislar para que sea afectado ese mismo cuerpo que legisla y por lo tanto se ve difícil esa mezcla de cosas. Yo estoy de acuerdo contigo de que tiene que haber más involucramiento de la sociedad civil y que tenemos que tener un rol vigilante igual que los medios de comunicación. Yo no sé si la salida es lo que tú dices, como de avanzar hacia un término de jurados, etcétera. Pero sí, por ejemplo, nosotros en caso de los proyectos de ley, las iniciativas que se discuten en el Congreso, que afectan directamente a los incumbentes que están votando, nosotros creemos que por eso mismo ellos también tienen que tener una apertura mayor a la sociedad civil. Y en ese caso, tener a la sociedad civil permanentemente sentada en las comisiones, opinando, escuchándolas, para que en el fondo haya como una mayor apertura y que se permitan por streaming las comisiones, cosa que en el Senado hasta hace poco no ocurría, para que haya también una mayor rendición de cuentas. Y bueno, nosotros ahí vamos a ver qué dicen nuestros legisladores, cómo votan y tomaremos ciertas decisiones. Pero en el fondo creemos que esto tiene que ser mucho más abierto y con más control también de los medios de comunicaciones, para que no sea tan endogámica la votación como ocurría hasta hace pocos años atrás. María Jaraquemada, directora de Incidencia de Espacio Público, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día, que te vaya muy bien. Gracias a ustedes, muchas que gracias. estén bien. Chao. Yo me acuerdo de Carlos Peña, que tiene una muy buena frase cuando escribe una columna. Tu profesor. De Andrés Blasco, mi ex profesor. Sí, decía, el problema de los tecnócratas es que confunden la política pública con la política. Claro. ¿No? Y todos estos organismos que como espacio público, no muy bien, o sea, que bueno que hablamos con María y todo, pero en el fondo del discurso es claro, hay una confusión entre la política pública que es una mirada de planilla Excel de la realidad, un deber ser muy bien estructurado y con mucho sentido y que es necesario, pero se confunde eso con lo que es la política, entonces ahí choca. Sí, el problema mayor, el poder. El problema mayor, Mirko, creo yo, tiene que ver con cómo tú involucras a las personas a que se metan o tengan conciencia de sí mismos de que son parte de la política,
que son una parte fundamental de la política, que son el equivalente, si tú quieres, al consumidor del modelo económico, o sea, la persona más importante de todas, la que finalmente compra el producto y que por lo tanto genera el lucro o genera la utilidad para quien te lo produce. Y el equivalente es el ciudadano. El ciudadano tiene que ser una persona que esté atenta, tiene que ser una persona que tenga mecanismos e instancias donde vigile la autoridad, que puede darse también por terceras personas o mediatizada, con el caso de los medios de la comunicación, claro, y todo lo pero demás. en Chile se dio la paradoja de que el llamado proceso democrático para salir de la dictadura contempla la desactivación de la ciudadanía. Desde el gobierno de Patricio Aylwin en adelante, una función fundamental de los gobiernos del Estado es desactivar la ciudadanía para que se realice de manera pacífica, es decir, para que no intervenga en los acuerdos cupulares. Eso es un diseño, está escrito, está documentado. Eso significa desactivar medios de comunicación críticos, porque una gracia del proceso de la dictadura militar es que genera la construcción de cuerpo y tejido social. No son solo los partidos de la concertación que llaman a votar que no, sino hay un proceso de movilización que se construye desde abajo, ¿no? Y eso está súper documentado y es súper valioso. Entonces el pacto transicional implica la desactivación de ese tejido, ¿no? Y eso opera de manera muy eficaz. Y eso es lo que existe hasta hoy. Por eso que esta no es una democracia en rigor, es un sistema plutocrático con elecciones periódicas. Plutocrático porque el valor fundamental es el dinero, y porque está, como en todos los países de América Latina, la política entregada a una élite, a una oligarquía, a una expresión. Lo que decían los colombianos, la conversación es una política entre caballeros. La política es una conversación entre caballeros, perdón. Entonces, para que eso cambie, para que efectivamente el chileno de a pie entienda que él hace política cotidianamente, todos los días, al tomar todas sus decisiones, y no solamente cuando lo llaman a votar, falta mucho. Sí, pero eso es algo que se induce. Por ejemplo, ¿cuál es el mayor inductor de participación ciudadana? Se llama educación. Claro. Y por lo tanto hay que ver por eso es que cuando se saca la educación cívica de los colegios, o se saca la ciencia, que es casual. Exactamente, se saca la filosofía, no es casual, es una cosa que yo también estoy de acuerdo contigo, es una cosa que se hace entre otras cosas para mantener a buen resguardo la posibilidad de que la gente dirima, analice críticamente lo que le sucede, sea racional a la hora de evaluar determinadas cosas que están pasando. Y el resultado es que caciqueas la política. Son políticas destinadas a reducir el nivel de conciencia de los individuos. La conciencia tiene que ver con la amplitud de onda con la que tú percibes la realidad. Si tu amplitud de onda se reduce a comprender tu realidad laboral y familiar, ¿no? Obviamente el sistema es exitoso, porque de eso se trata. Si te educan en ciencia, te educan en la complejidad, te enseñan a mirarte a ti como un minúsculo punto en función de planeta y galaxia en torno a la cual estamos girando, y tú dices, realmente somos pequeños. Pero hay un mundo incluso más pequeño, que hay una microfísica, y va a las partículas subatómicas, y eso es conciencia de la realidad. Y tú dices, ¡guau! Si te educan en política, te dicen, oye, tú tienes un conjunto de derechos, tú participas de esta decisión, tienes diferencias con el otro y tienes que saber procesarlas dialogando y conversando. Entonces, todo ese espectro de conciencia más allá de tu casa ha sido anulado por el sistema eficazmente. Entonces el chileno le pregunta, ¿y cómo está su vida privada? ¿Está bien, po? ¿Está bien la vieja en la casa, el cabrón chico? Sí, tengo la peguita ahí, sí. Bueno, es fácil, pero se paga el crédito bien, po. Y la política, no, el país está la escoba, po. Claro. Los políticos son corruptos, los delincuentes hacen lo que quieren. Entonces, ahí lo tienes, po. O sea, un país que presenta ese nivel de esquizofrenia entre la percepción de lo privado y lo público, diferenciando lo privado de lo público, como si el chileno, lo que ocurre afuera de la casa no es parte de la vida de él. Depende de otros, no depende de sí mismo. Ha sido desprovisto de poder ese ciudadano. Se le ha quitado. O sea, el verdadero proceso democrático es dotar de poder a cada persona.
Sí, o sea, estoy de acuerdo. La democracia, el año 90 debería haber significado recuperar las elecciones y avanzar hacia grados de mayor participación ciudadana y de mayor empoderamiento social. Eso ha ocurrido por otros fenómenos globales, las redes sociales, la noción de más bien de poder del consumidor, ¿no? Etcétera, etcétera, pero ha sido deliberadamente conducida para que el ciudadano solo se sienta partícipe del proceso electoral y eso se reviste de democracia. Eso es verdad. Yo creo que todas las personas que trabajamos en medios de comunicación durante la dictadura y después se hizo la transición y seguimos trabajando en los mismos medios de comunicación durante un tiempo en democracia, fuimos testigos de cómo se desactivó todo lo que fue creado, gran parte de lo que fue creado en ámbito de relaciones que eran más bien de grupos sociales, iglesia. ¿Cómo se desactivó la iglesia? Las comunidades de base, claro. Las comunidades de base. Y la iglesia como la iglesia fue de alguna manera el vaso comunicante y capilar distribuidor de contenido durante mucho tiempo, porque eran las únicas que tenían algún grado de poder de convocatoria heterogénea en momentos en que tú no te podías reunir. Y por lo tanto hubo personas, obispos, que fueron extraordinariamente valientes para no solamente tratar los problemas espirituales, sino que el anclaje de eso en la realidad cotidiana. Y después, tal cual, se forma una situación paralela donde el gobierno de la transición morigera muchas de las cosas que había prometido en campaña y morigera el relato, al mismo tiempo que empieza a generarse este recambio gigantesco en esta otra columna vertebral de comunicación. Y se reviste el aura de la famosa política de los acuerdos, de los consensos, y es la dupla Benninger-Correa. Tiene nombre y ahí empieza, todos se van sumando a eso, van construyendo una chancha transversal fascinante, ¿no? Pero la dinámica y la lógica, el macro diseño implica eso. Desactivar. Concentrar las decisiones en pequeños grupos fácticos, transversales. Y las instituciones simplemente el Parlamento van simplemente después a ratificar lo que ya ha sido aprobado en otro espacio, que es un espacio oscuro donde no hay ocultamiento de los medios ni de la ciudadanía. Mirko Macari, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en El Mostrador en la clave. Volvemos. Actualidad con ojo crítico, información desde distintos puntos de vista y discusión bien informada. Fue El Mostrador en la clave, con el equipo de El Mostrador y Combinación Clave.